Continuamos con su programa Análisis Jurídico. Decíamos que en la parte anterior que en las utilidades en el sector privado tienden a ser un poquito más confusas, ¿no? O digamos más, diferente a la práctica de lo que es la parte del sector público. Entonces, ¿cómo deben hacer realmente estos patronos? Bueno, la primera diferencia, hay un beneficio que se llama utilidades y otro beneficio que se llama bono de fin de año, que era antes lo que llamábamos aguinaldo. Entonces, ¿quién paga bono de fin de año? Entidades de trabajo que no generan utilidades. Ejemplo, asociaciones civiles, fundaciones, cualquier tipo de actividad como firmas profesionales que no generan utilidades. ¿Quiénes pagan utilidades? Las compañías anónimas, empresas que generan utilidades porque ejecutan un acto de comercio. En el caso de las empresas que sí generan utilidades, ellos tienen la obligación de computar algo que se llama las utilidades legales. Las utilidades legales es que tienen que proyectar cuánto van a ser sus utilidades netas a declarar impuestos sobre la renta y mínimo tienen que repartir entre todos los trabajadores el 15%. Si ese 15% queda por debajo de 30 días, que es el mínimo por año, bueno, la empresa paga 30 días, o también la empresa puede pagar 4 meses, el promedio de salario normal de 4 meses, y liberarse de hacer ese cómputo. Antes era muy común, porque las empresas, digamos, les estaba yendo muy bien, claro, pagaban solamente 15 días, que dieran mucho más. Entonces las empresas que tenían una actividad muy buena, por ejemplo telecomunicaciones, pagaban 4 meses porque no querían presentar. ¿Cómo sabe el empleado si le toca pagar más? Puede solicitar el informe del CENIAT, si es sindicato también puede solicitar que se compute esa cuenta, o la coalición de trabajadores, o un funcionario en la inspectoría, o por denuncia anónima. ¿Cómo lo puede verificar el trabajador? Cuando entra a la empresa, hay una declaración de impuestos sobre la renta. En esa declaración, que está a la vista de todos, hay 2 datos. Uno es los salarios, y el otro dato es la utilidad neta. Supongamos que la utilidad neta es 10 millones de bolívares. ¿Cuánto toca repartir? El 15%, 1,5 millones. Ese 1,5 millones es lo mínimo que tiene que repartir. ¿Qué podría hacer el trabajador? Computar de cuánto fue lo que se pagó entre todos los trabajadores y verificar si lo que se pagó en utilidades supera ese 1,5 millones. Si él verifica que se pagó menos que ese 1,5 millones, que es el 15%, él puede pedir la revisión de que se distribuya ese cociente y para saber cuánto toca entre cada trabajador, habría que ver cuánto fue tu participación en salario sobre todos los salarios. Todos los salarios se divide entre el cociente a repartir y da un cociente común a todos los trabajadores y eso se es lo que va a determinar cuánto se va a pagar al trabajador. El pedacito de torta a cada uno. Exactamente. En el caso de las empresas que no generan utilidades, acto de comercio, se paga un bono de fin de año. Un bono de fin de año. Ok, perfecto. Sí, porque ciertamente es necesario aclarar esa situación. Las redes sociales están dando de qué hablar, doctor Fredry, y por @Novacel nos hacen varias preguntas, así que comencemos a responder a nuestros televidentes lo que están solicitando. Por aquí Manene Gutiérrez nos dice: saludos, doctor. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la forma correcta de despedir a un trabajador? Bueno, hay un decreto temporal de inamovilidad que ya tiene alrededor de 13, 14 años, o sea que no es tan temporal. Y el último decreto de inamovilidad es por 3 años. Ya vamos a cumplir ya el primer año, quedan 2 años y 1 mes. Ese decreto impide o imposibilita el despido, traslado, desmejora, salvo que haga una solicitud el patrón ante el inspector del trabajo solicitando la calificación de la falta, es decir, que el inspector dé el permiso de que se despida al trabajador porque el patrón demostró que él incurrió en una falta. En la práctica es muy difícil, incluso Corindustria tiene una proyección estadística que demuestra que el 91% aproximadamente de los casos no se resuelven antes de 2 años. Y los que se resuelven aproximadamente a los 2 años, 4% quedan a favor del trabajador, 3% a favor de la empresa. Quiere decir que las probabilidades que tiene un patrono de poder calificar una falta antes de los 2 años es de 3%. Por lo que queda es
negociar. Y en la práctica la gente lo que hace es negociar con el trabajador y ver cómo lo convence de que presente el retiro voluntario. Exactamente. Oscar Molina nos dice, ¿cuánto debe pagar de utilidades la empresa privada y en base a qué salario? Ya lo decíamos, ¿no? También. Salario normal, mínimo 30 días de salario normal promedio del año. Promedio del año, ajá. Si paga 4 meses, se libera de hacer el cálculo. Ya no hay diferenciación entre empresa pequeña y empresa grande. Antes, una empresa pequeña, que era la que tenía menos de 50 trabajadores, al pagar 2 meses, no tenía que hacer computar la proyección de las utilidades netas y lo que tiene que repartir. Pero ya eso no existe. Toda empresa, para liberarse de hacer esa cuenta, tiene que pagar mínimo 4 meses. Exactamente. Ana Ramírez nos dice, @Ana Ramírez, ¿qué hay de cierto que el beneficio de los estatiques no entra en las utilidades y por qué? Bueno, el cestatique por ley, artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que no tiene carácter salarial. Es una excepción que se creó desde finales del año 98, donde se establece que hay un beneficio que excepcionalmente no tiene carácter salarial. Lo que ocurre es que ese beneficio antes era 0,25 la unidad tributaria, ahora es 12 unidades tributarias. Exactamente. Entonces es un monto descomunal. Es complicado que no impacte, pero es cierto, no impactan utilidades. ¿Por qué? Porque hay una disposición legal que lo declara de esa forma. Que tener salario. Y por último tenemos aquí a Adolfo García. Todas las empresas deben pagar 3 meses de aguinaldo. No. Depende. Si la empresa tiene un contrato colectivo por programa de actividad, puede ser que pague más, puede ser que pague menos, por uso y costumbre, por reglamento interno, por contrato individual, por contrato colectivo. Pero si no tiene nada de eso, la única obligación legal es pagar mínimo 1 mes a salario normal promedio del año por año completo trabajado. Eso es lo mínimo. Exactamente. Bueno, ahí están contestadas pues todas las preguntas con el doctor Freddy Cabrera Conde y ya continuamos con su programa Análisis Jurídico.